Leímos este versículo, voy a pedir que lo pongan ahí otra vez en la pantalla, porque no lo he podido arrancar de mí, no sé. Miren qué bonito versículo. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un versículo, hermanos, que ya lo tengo ahí, hermanos, que no me lo puedo desprender y que he tratado de sacudírmelo, pero sigue. Esa es la situación de cuando uno es predicador o que Dios le da un mensaje a uno, a veces uno trata de eludirlo porque hay otras cosas por las cuales quiere uno hablar y elude uno los mensajes y se quedan ahí y parece que el Espíritu Santo se los mantiene ahí y finalmente me di por vencido y lo traigo aquí a la pantalla como diciendo vamos a ver qué es lo que el versículo en sí pues nos está mostrando. Pero aquí, hermano, yo estoy viendo una situación bastante natural donde un hombre, hermano de Dios, conforme al corazón de Dios, puede hacer una expresión válida y de mucha importancia que no podemos ni debemos olvidar en ningún momento de la vida cristiana. Cuando nosotros dejamos de expresar cosas como las que estamos viendo aquí, hermanos, yo considero que el camino de Dios probablemente ha sido errado en alguna área. Hemos abandonado el camino que se nos ha marcado. Porque, hermanos, de una forma natural, cuando conocemos al Señor, empiezan a surgir cosas como estas, que usted las puede ver como expresiones simplemente, pero que no son simples expresiones, sino son erupciones de un volcán que está en el ser humano y que no puede ser detenido por nada y que tiene que dejarse ver de alguna manera. Y, hermanos, el salmista David fue un hombre que Dios lo escogió para mostrarnos cosas grandes y maravillosas. Él conoció a Dios como un Dios maravilloso, un Dios digno de ser alabado, digno de ser honrado, digno de ser cantado. Hermanos, el libro de los cantos más grandes que hay en la Biblia es el que lo conocemos como el himno o el himnario de la Biblia, el de los Salmos. Es impresionante las expresiones, las oraciones y toda esa enorme cantidad de cosas que encierran los salmos. Para todos los momentos de la vida hay momentos, hay expresiones, hay meditaciones, hay plegarias que no podemos evadirlas porque no son vida y no son, hermanos, alegría, como el Salmo 19 que dice que tu palabra es más dulce que la miel y que la miel que destila del panal. Expresiones muy poéticas, pero que son muy nuestras. Y, hermanos, este versículo me parece que es como cuando emana el agua en el desierto. No podemos negar que es agua porque es desierto, pero también sí podemos asegurar que debajo de ese pedazo de tierra seca donde está fluyendo el agua hay probablemente un océano, hay una laguna que está emanando un potencial que está surgiendo a la superficie. Y ahora, hermanos, aquí hay una expresión que me hace pensar a mí y que debe de hacernos pensar a todos. Porque cuando andamos bien con Dios se nos aparece este versículo como muy familiar. No sé su experiencia con Dios, pero yo quiero que la revisemos de alguna manera. Cuando usted se entrega su vida al Señor, hay cambios en su corazón, cambios sentimentales, cambios espirituales, cambios físicos, en todas las áreas. Ve el mundo diferente, no lo ve como antes que usted conociera al Señor. Entonces, suele suceder que le pasan a uno cosas que a veces uno no las analiza. Pero en mi propia vida, en mi propia experiencia, no puedo hablar de otras porque cada experiencia es diferente, pero yo creo que de alguna manera tenemos una misma conexión. Cuando yo entregué mi vida al Señor, empecé a tener muchas ganas de servir al Señor, cosa que antes no tenía. Empezó a haber en mí preocupación por las cosas de Dios. Empecé a interesarme por la Biblia, para ver qué decía la Biblia. Iba a la iglesia de mi pueblo y predicaban los predicadores mensajes bonitos y hablaban de personas que yo no tenía noción quiénes eran. Yo recuerdo un mensaje que escuché que hablaba de Herodes, que le mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista, y yo no sabía esas historias y me llamó la atención y dice, ¿dónde están esas historias donde decapitaron a Juan? Ese que dicen que proclamaba la venida de Jesús.
¿Dónde se encuentra eso? Eso me hizo buscar, hermanos, una Biblia y empezar a buscar esas historias que escuchaba y esas palabras que se ventilaban en las iglesias. Empezó a venir en mí una hambre por algo que yo antes no tenía, por las cosas espirituales. Y no solamente un hambre de la palabra del Señor, porque leía la Biblia. Leía la Biblia y la leía con doble, ¿qué, hermanos? Con doble intención. Una para mí pues, y otra para que me escucharan. Porque en mi casa no eran cristianos, yo era el único cristiano, así es que había una enemistad, no había forma de interactuar cristianamente hablando, y mamá no quería nada, sabía que las cosas de la Biblia, no sé, que para ella no estaban muy claras, así es que no estaba contenta. Pero yo podía leer la Biblia y la leía en voz alta, con ese doble sentido de que mamá escuchara y también de yo aprender. Y sí, de vez en cuando me decía, ¿qué estás leyendo? Y se lo volvía a releer. Pero yo recuerdo que al leer la Biblia, había en mí, hermanos, un quebrantamiento y casi como una expresión: ¿por qué no conocí yo a Dios antes? ¿Por qué me perdí tantos momentos gratos de los que ahora estoy apenas empezando? Para mí el leer la Biblia era todo una alegría. El ir a la iglesia era algo que se me hacía largo, que no se llegaba los días de culto. Tenían 3 cultos a la semana, martes, parece, viernes y domingo. Y hermanos, era para mí un gozo ir a la iglesia. No era una iglesia que tuviera buenos músicos, hermanos. No tenían músicos como estos nuestros, hermanos. Tenían una guitarrita ahí toda acabada, esas huecas, y a veces no tenían cuerdas porque los hermanos no tenían dinero. Y ahí, pues, en veces no querían ni tocarla. Pero hermanos, el ir a escuchar cantos eran para mí como un bálsamo, algo tan bonito. Yo deseaba estar en la iglesia, era para mí una alegría. Siempre estaba antes de todos y no me quería ir. No sé qué me estaba pasando, pero seguro que había algo en mi corazón que me impulsaba a identificarme con lo que era yo, con mi nueva familia, con mi nuevo Dios y con esa forma de alimentarme ahora. Y quería ir a la iglesia. Por eso, no sé si a alguno de ustedes le pasó lo mismo. Si usted cuando se convirtió al Señor, usted quería de Dios y de Dios. Y a veces hizo hasta exigente. A veces hizo hasta cosas que no debería haber hecho. Eso es lo que yo hice. Viví una vida cristiana probablemente extremada. No sé cómo se dice eso. Cuando usted va a los extremos, hablando religiosamente. Fanático es la palabra, es que no la encontraba. Me volví fanático. Y fanático, pues, con todos. Conmigo, exigiéndome mucho. Y exigiéndome a mi familia también. Muchas veces pienso que yo tuve mucho error con mi fanatismo, con mi deseo de servir a Dios extremadamente, que no supe en mi momento manejar las cuerdas de la realidad y poder bendecir a mi familia. Pero yo recuerdo que yo a mamá le pedía los diezmos, no para mí, para la iglesia, porque ella no diezmaba, pues no era cristiana, ¿no? Y empecé a tener esas fricciones, pidiéndoles que hicieran cosas cristianas cuando no eran cristianos. Y yo, claro, un joven también. Pero mamá sí le entraba la idea. Ella estaba convencida de que aunque ella no entendía bien, yo tenía una sinceridad en mi fe. Esperaba que un día las cosas se mejoraran. Pero hermanos, mientras yo no cesaba de exigirle a mamá que sirviera al Señor. Y en el área financiera yo era muy exigente. Yo recuerdo que mamá cada año iba y compraba toda la ropa. En vez se iba hasta unas fábricas por allá de Guanajuato a comprar ropa para todo el año. Y luego pues venía ya todo ya. Pero hermanos, ese año que iba a comprar la ropa, yo le dije, mamá, no te puedes ir con todo el dinero. Tienes que diezmar antes. Y mamá me dice, pero ¿a quién le voy a diezmar? Porque era buena cantidad. Pues aquí al pastor de la iglesia.
Y el pastor era un gordito, como a veces, sin ofender aquí a los presentes, hermanos, y mamá dice, pero ¿cómo le voy a dar a ese hombre? Porque todo el mundo era flaco, más el pastor era el único gordito, era el abuelito de Yani, dijo, ese panzón, ¿qué le voy a andar yo dando? Mamá, la Biblia dice que debe de dar tú, déjalo al hermano José que haga lo que quiera. Pero, y recuerdo que mamá, por mi molesta manera de ser, finalmente casi dio los diezmos a la fuerza. Y dijo, ahí están, tú llévaselos. Y yo voy con el hermano José, y el hermano José nunca recibía diezmo, casi decía es que era una fiesta para el hermano, estaba feliz, y yo ya había cumplido, había peleado para que llegaran diezmos a la iglesia. Mamá fue, compró todo lo que iba a comprar, y cuando llega, me habla y me dice, oye, ven, ¿sabes qué? Yo me asusté, dije, ¿qué le pasaría? Porque después de dar los diezmos, ¿qué sé qué pasó? Y me dice, ven, ¿sabes qué? Siempre que he ido y compro y no me alcanza lo que voy a comprar, y cuando vuelvo, no sé en qué gasté el dinero. Y ahora compré todo y me sobró dinero. Aunque eran mis acciones no del todo aprobadas, pero lo que quiero decir es que había un sentimiento en mí de servir a Dios. Quería ir a la iglesia, quería que todos fueran a la iglesia, me iba por el pueblo y quería llevarlos a todos a la iglesia. Pero son cosas que yo no sé si usted me entiende lo que estoy diciendo. Pero sí, con este versículo creo que no estaba yo muy errado. Y creo que aquí puedo tener un termómetro de la vida cristiana. Ahora que ya tengo más de 40 años de cristiano, me doy cuenta que hay un regocijo cuando alguien va a servir al Señor. En mí hay un quebranto, no sé. Cuando yo veo a alguien que quiere, que busca a Dios, y yo me quebranto, yo me gozo. Cuando alguna persona va a la iglesia, yo me regocijo, hermanos. Imagínense cuando llego aquí a la iglesia y que veo que llegan tantos carros que llegan a la iglesia y que está un río de gente, ahora muy poca, no sé a dónde se fueron a celebrar el 16 o el 17, pero hermanos, ¿qué creen que hay en mi corazón? Alegría. No sé si a usted le pasa lo mismo. Quisiéramos que todo el mundo sirviera al Señor de una forma natural. No es que estemos empujándonos o buscando clientes o haciendo algo así. No, es una situación que emana de adentro y que nos regocijamos cuando alguien nos dice, voy a la iglesia. A veces hermanos dicen porque no van, pero ya cuando menos hacen sentir a gusto un rato, aunque no sea cierto. Pero ¿qué pasaría si ese versículo lo detuviéramos y lo viéramos por el otro lado? Las personas que no quieren ir a la iglesia, ¿qué causan? ¿Sí? Para el salmista le causaba una alegría. Si no fueran, ¿qué le causarían? Yo creo que es una expresión de Dios, más que del salmista. Yo creo que Dios habla y lo habla claro. Él se goza cuando sus hijos van a la casa de Dios a alabarle. Pero cuando no vamos, por las razones que usted quiera, porque fue 16 de septiembre, porque ayer se casó, hubo boda, tuvimos boda, ¿cuántos fueron? No levanten la mano, no sé. Quinceañera. Fíjense que muchos de los que fueron ya no vinieron, les hizo daño la boda, y la quinceañera. Pero bien, ¿cómo es posible que usted evada un privilegio de Dios simplemente por un asunto personal? ¿Cómo se puede explicar que un individuo pueda decir yo no voy a la iglesia porque tengo familia que me visita? No voy a la iglesia porque me desvelé. No voy a la iglesia porque es domingo y mañana es lunes y tengo que trabajar. No hay nada, absolutamente nada, que pueda opacar la alegría de un corazón de Dios cuando se regocija, cuando sabe que va en pos de alabar y glorificar al Señor. Por eso no me he podido arrancar este versículo.
Qué alegría se siente cuando el pueblo de Dios acude. En el Salmo 23, el último versículo, hay expresiones muy hermosas. A veces los técnicos no se han dormido, porque a veces ellos como que allá se ponen allá a platicar, pero no se han dormido. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me ¿qué? Sigan todos los días de mi vida. ¿Y qué dice? En la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. ¿Saben qué es lo más maravilloso de estar en la casa del Señor? El Señor nos mandó a unirnos, reunirnos, a vivir en comunión, a cantarles, porque dice el Salmo 22:3. A ver, puede el 22 un poquito más atrás. Tú eres santo, tú que habitas entre ¿qué? Las alabanzas de todos nosotros hacen que Dios se regocije y que venga a su presencia a nosotros. La iglesia fue pensada por Dios. Todos nosotros venimos a ser parte de ese pensamiento con el propósito de llevar gozo a la presencia del Señor. Y cuando alabamos a Dios con todo el corazón, cuando venimos a la iglesia con un espíritu de adoración a Dios, dice la Biblia que Dios habita ¿dónde? Entre las alabanzas de su pueblo. Cuando está usted aquí en la iglesia, empieza a alabar a Dios, se le empieza a limpiar la mente, el corazón, y se le salen los malos pensamientos, se le sale el estrés que tiene, empieza a ser libre, porque el Espíritu de Dios está morando en las alabanzas. Gloria a Dios. Por eso tenemos que ver que cuando vamos a la iglesia no vamos simplemente para cumplir con un requisito tradicional eclesiástico, sino vamos a la iglesia porque tenemos que alabar a Dios. Hay otros salmos, como el Salmo 84, me parece, versículo 2, como dice, hermanos técnicos. 2, verso 2 es el 13, ¿no? 2, ¿cómo dice, hermanos? Anhela mi alma y aún ardientemente ¿qué? Mi corazón y mi carne cantan ¿a quién? ¿Usted entiende ese enamoramiento? Si alguien que dice anhela, en mi Biblia vieja, donde yo aprendí este versículo, decía codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. ¿Sabe que cuando yo leí la palabra codicia, dije, bueno, ¿y por qué dice aquí codicia? Codicia. O sea, acá en el Nuevo Testamento dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya pecó. Y aquí dice codicia. ¿Qué es eso? Me puse a analizar un poco la palabra y entendí que es un anhelo desbordante, incontenible, pero está apuntado a Dios. Ese anhelo que se desborda para pecar, ahora se desborda en la vida del hombre y desea, pero ¿qué desea? Solamente estar en las partes de afuera. O sea, apenas llegar, como decir, estoy haciendo safe, apenas estoy tocando base. Ahí dice, anhela y ardientemente desea mi alma los atrios, la parte de afuera. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Gloria a Dios. Yo no sé si usted puede revisar sus sentimientos, su naturaleza espiritual con la cual usted fue sellado el día que usted entregó su vida a Cristo. Y usted ha luchado para que ese ardor, ese deseo fuerte e incontenible lo haga desbordarse a buscar a Dios con toda su alma. Muchas veces restringimos, detenemos. Cuando el Espíritu Santo te dice, ve a la iglesia, y tú le dices, no, cálmate, otro día. El mismo Salmo 84, me parece que el verso 10 debe tener algo más que decirnos, Yahshua, ¿sí? A ver, técnicos, que dice, ¿por qué? Mejor que
es un día en tus atrios, donde afuera, que 1000 fuera de ellos. Gloria a Dios. Mejor es un día estando a la parte de afuera del templo que estar. ¿Qué? 1000 en negocios. En el original habla de hacer negocios que no tienen que ver con las cosas de Dios. Mejor un día, mejor que tener los placeres de la vida. Así más o menos da a entender. Dice, escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios. Ahí acaba de decir lo que yo quería decir. Que habitar en las maldades, ¿habitar en qué? En las moradas de maldad. O sea, haciendo cosas simplemente que no tienen que ver con Dios, aunque sean de negocios y aunque sean placenteras. Es mejor un día. Esas expresiones siempre están ahí en la Biblia, que brotan así de forma automática de un ser que ama profundamente a Dios. ¿Sabe que usted puede ser pecador? No lo dude. Usted puede fallar todos los días. Pero si usted es cristiano, dentro de usted hay un anhelo profundo de servir al Señor. Aunque usted cometa errores o horrores, pero dentro de su alma hay un deseo ferviente de Dios. Y a donde quiera que se meta, allí donde esté, en lo más oscuro, usted allí anhelará salir y buscar a Dios. Porque usted es una persona sellada con el Espíritu de Dios. Y usted no será feliz donde otros son felices. Usted no será feliz donde otros están felices, porque usted deseará siempre estar cuando menos cerca de Dios, o lo más cerca. Voy a leer otro versículo más. Me parece que es en Salmo 27, verso 4, que me encantan todos estos versos a mí. Los sé de memoria. Y me gusta esto que dice David. Una cosa he demandado a Jehová. Es una demanda, es una querella, pues. Esta buscaré, que esté yo ¿dónde? En la casa de Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuánto? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No sé si usted ha tenido un sentimiento así. Es un sentimiento de Dios. Aquel que se lanza a demandar una petición al Rey de Reyes, pidiéndole una sola cosa: no dinero, no salud, sino estar ¿dónde? En su casa. Por eso David fue un hombre que alabó a Dios. Fue un hombre que vio la victoria cuando él cantaba y tocaba. Por eso los músicos que tenemos en la iglesia deben tener esa experiencia, que cuando sus instrumentos suenen, Satanás huya. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo dejaba a Saúl de atormentarlo. Y cuando los músicos de Dios cantan a Dios con todo el alma, tienen la victoria. Por eso David decía: para mí es mejor estar en la presencia del Señor todos los días de mi vida, todos los días para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Gracias a Dios por aquellos que les gusta trabajar aquí en el templo. Miren nada más estas luces, cómo están aquí, hermano. Seguro que falta alguien que se le salga, que se le brote ese deseo de servir, de trabajar, de arreglar. Aquí los jóvenes pintaron ayer anduvieron pintando aquí en la hora de la quinceañera y están todavía listos para seguir arreglando. Son detalles, son momentos bonitos donde tenemos nosotros que decir: aquí está la mano del Señor. No tenemos que andar con un látigo buscando a ver quién quiere pintar, a ver quién quiere poner esa lámpara, porque hay tantos corazones sedientos de inquirir. ¿Dónde? En la presencia del Señor. El Salmo 122:1, ¿cómo decía? ¿Yo qué?
Yo me alegré. Qué tremendo es esto. No hay nada más maravilloso para los cristianos que alguien sirva a Dios. Esa es la noticia más maravillosa. Yo creo que esto desborda en gozo inexplicable. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegaba o escribía a la iglesia de Filipos, le decía: vosotros sois mi gozo. Es todo. Ustedes son la razón de mi alegría. Y no era por simplemente tener cortesía y amabilidad con aquellos que lo amaban. Era porque se desbordaba un deseo real de decir: ustedes son mi alegría. Como diciendo: sin ustedes no hay gozo. Dios mora en los corazones de cada uno de sus hijos. Y no podemos tener más gozo que alguien vaya a servir al Señor. Pero mi pregunta es: ¿podrá ir alguien si nosotros no lo invitamos? Nuestra iglesia es una iglesia hermosa y es grande, pero a veces faltan muchos a la iglesia. ¿No cree que eso cobra tristeza en alguna parte del espíritu? Inmuta, decrece la alegría. Pero si usted se da cuenta que falta alguien en la casa de Dios, o alguien activo, no tiene más que sentir tristeza. Yo ayer vi a algunos jóvenes en la boda, pero ahora no los veo. ¿No cree que tengo interrogantes, que estoy vivo todavía? Quisiera ir a ver a Rich y preguntarle. Quisiera ver a, ¿cómo te llamas, hermano? A David. Llegar a lo del cuello y decirle: ¿dónde están los que te encargamos? Y él dirá lo mismo, porque no hay gozo, hay tristeza. Por eso, como creyentes conscientes de nuestra vida cristiana, en un momento apaguemos el espíritu. Cuando usted viene y que apunta la nariz de su carro rumbo a la iglesia, me parece oír un gozo en el cielo, alegría en la eternidad. Dios es eterno. Aplausos, fiesta. Gloria a Dios. Voy a pedir que se pongan de pie en este momento y que al ver analizado o tratar de analizar este versículo un poquito, podamos acudir a nosotros. Y yo quisiera pedirles algo: que antes de ir a buscar a aquellos que pasen por su mente y que no están en la iglesia, agárrese usted, si se puede agarrar del cuello, y empiece usted a decirse lo que debe decirse. Dice David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque tengo que alabarle. ¿Cuántas veces usted se ha turbado y ha dejado de alabar a Dios? Es que tuve problemas con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, y ya usted no viene a la iglesia. Usted tiene que reconocer que en medio de las batallas más grandes, espirituales, físicas, emocionales, usted tiene que exigirle a su alma, exigirse a usted servir al Señor. El Salmo 100 es un salmo también hermoso que habla servir a Jehová con
alegría, con gozo. Usted tiene que exigirse como creyente. No permita que el espíritu se entristezca dentro de usted. No apagues el espíritu. Cuando usted se llena de gozo y empieza a servir a Dios y traer gozo a Dios, muchos ahí se van a gozar. ¿No cree? Si usted está pensando que solamente usted existe en la tierra, se olvida de que el gozo que usted siente cuando otros vienen a la iglesia, ese mismo gozo lo sienten otros cuando usted viene a la iglesia. ¿Sí me entiende? Ustedes que ven hacia abajo, ¿se sienten bien cuando ven hacia la iglesia? Aunque ustedes no son predicadores, pero sienten algo. Como que los instrumentos no tocan igual. Cuando la iglesia está llena, rebosante, como que hay un ambiente que vibra de alegría y como que los músicos tocan más largo el culto y como que el predicador predica más largo y como que nadie se quiere ir. Porque hay euforia, hay alegría, porque ahí están los hermanos. El Salmo 133 dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende, o como el rocío de Hermón. Ahí ya me estoy rebrujando. Es como el óleo, el aceite de la unción, fresco, único, aromático, especial, que cae sobre la cabeza del sacerdote y que empieza a fluir por todas sus vestiduras. Es como el rocío del monte alto de Hermón, que llena las colinas de Galilea. Así es la bendición de Dios, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando tú vienes a la iglesia, hermanos, motivas gozo y alegría. Cuando por alguna ocasión el enemigo, Satanás, tu carne te atan, hay tristeza en el cielo y hay tristeza en los corazones que están aquí, porque aquí está el cielo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, está una parte del cielo en cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos por las circunstancias se han acostumbrado a caminar en tinieblas, se han acostumbrado a caminar tristes. Pero en esta hora quiero que veamos el versículo: me alegro. Me alegro por aquellos que van, por aquellos que cantan. Si usted ha perdido la alegría, el deseo de servir a Dios, el deseo de abrazar a los hermanos, el deseo de leer la Biblia, el deseo de hablar de Dios a alguien, en esa tarde es un momento para venir al altar y pedir a Dios ayuda. ¿Por qué te aguantas? ¿Por qué te turbas? Puedes expresar como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.